Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la humanidad, de compromiso con un mundo mejor, porque eso es posible. Todo va a depender de la voluntad, por supuesto. Pero los buscadores de oro, de dinero, los que quieren fortuna, los que piensan que la vida se resume en acumular fortuna, para eso no hay humanidad, para eso no hay justicia, para eso solo hay búsqueda de recursos, no importa que haya que acabar con media humanidad o con media naturaleza, o con medio planeta, para decirlo con otra palabra. Y entonces, así se extingue la vida en el planeta Tierra y nos vamos extinguiendo nosotros. Esos buscadores de oro y de fortuna creen que se pueden ir a vivir a Marte o a la Luna con su dinero. Pero ¿y qué hace usted con mucho dinero, con mucha fortuna, con muchas armas de guerra? Están acumulando tantas armas de guerra que al final no tendrán a quién matar, porque ya lo habrán matado todo. Pero bueno, son de las cosas de este mundo de Dios. Y aún así, se llaman cristianos y van a iglesias a orar. A cualquier tipo de iglesia, la católica, la episcopal, la romana, la pentecostal, a cualquiera, la adventista, hasta de los mormones van. Y se llaman cristianos. Y a lo mejor hasta se dan golpes por el pecho. Y me duele hasta oír el nombre de Palestina, ya lo que me refleja es dolor. Lo que ocurre, lo que sufre aquel pueblo. Cómo sangra aquel pueblo. Y leí esta madrugada que la CIA ha matado entre 20 y 30 millones de personas en los últimos 70 años. Es decir, desde que se creó la CIA como tal. Pero esto lo vamos a ver mañana con José Ismael, un poco más en detalle. Con José Ismael y con Tito Olivo, que está invitado también para mañana, para que veamos estas cosas que pasan en el mundo. José Ismael, lo de Palestina es un dolor cada día. Lo hablamos en días pasados, lo hablaremos hoy y lo hablaremos siempre, porque es un dolor como que permanece el de Palestina. Mire qué imagen tenemos ahí, José Ismael. Una muchacha agarra la bandera de Palestina con mucho decoro, con mucha dignidad, una Palestina. Hablemos de Palestina, José Ismael. Mire, y esa imagen. Esta imagen está mostrando también la lucha de relevo del pueblo palestino. Ustedes pueden ver cómo esta muchacha pues lleva la bandera, va avanzando, el soldado pues la tumba y viene otro y coge la bandera y para adelante. Es que la lucha continúa, es hermoso. Sí. Entonces, como también ese ejército sionista es criminal, y el ejemplo palpable de todo eso es cómo se ha comportado con esa juventud, cómo la ha ido diezmando, y no solo eso, le ha ido rompiendo su territorio para dividirlo, segmentarlo, balcanizarlo prácticamente, usando el término de Europa, el caso de los palestinos. El ejército, estamos hablando, Israel no está solo, Israel está con un brazo fuerte que es el de Estados Unidos, que es el que le está apoyando, y en la cumbre que vimos entre él y Putin, uno de los temas fundamentales fue Israel. Israel no es grande por sí, sino porque tiene el imperio detrás y que le proporciona todos los recursos del mundo, porque son la punta de lanza de Israel. Israel tiene en este momento casi 8 millones de habitantes. En cambio, los palestinos lo que tienen son 4.7 millones de habitantes, en una franja de terreno limitada, de aproximadamente 6.020 kilómetros. Es el país donde hay la mayor concentración de población por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 778 personas por cada kilómetro cuadrado. Y ya ustedes conocen. Además, Israel no le permite, no tienen ejército, tienen una policía de protección civil, no tienen marina de guerra. Miren lo que hizo Israel en el día de ayer. Un barco que los europeos se han propuesto romper, una parte de ellos, porque el mundo, entre comillas, que es el que toma las decisiones, ha estado cuestionando también en los últimos tiempos a Israel. Y una flotilla que se ha lanzado para ver cómo se rompe el bloqueo que hay contra Gaza, que tiene 10 años, señores, 10 años.
y el pueblo palestino tiene 50 años de ocupación por parte de Israel. Entonces, esa flotilla ayer, entrando a las aguas de Palestina, fue detenida por una embarcación israelí. Ya recuerden en el 2010 cómo el ejército israelí penetró a uno de estos grupos fundamentalmente europeos que fueron tratando de llevar medicina y cosas para allá, para Palestina. 10 personas fueron asesinados, estos grupos por la paz y por romper el bloqueo. Entonces, no hay razón para que Israel y el mundo que decide el problema de la humanidad, la grande potencia, sigan callados los grandes medios de comunicación. Ayer hubo todo un despliegue de información porque una joven palestina que el ejército entró a su casa y le disparó a un niño en la cabeza, un niño de 15 años, y la muchacha que se llama Ahmed Tamami, miren, se le tiró encima, le dio 2 bofetadas a un par de soldados, y por eso Israel, sin ningún tipo de acusación formal, le elaboró una cantidad de cosas para mantenerla presa a ella y a su mamá. Ayer cumplió 8 meses y tuvieron que soltarla porque se ha convertido en el símbolo del pueblo palestino como resistencia. Y vimos ese video ahora donde quien inicia la lucha es una mujer. No solo por esto, porque todos los palestinos se han sacrificado. Estamos hablando de un pueblo que viven más fuera. Hablamos solo de esos 4.7 que viven en esos territorios fragmentados, pero fuera hay aproximadamente, viendo la población total de 12 millones de palestinos sufriendo porque no tienen la posibilidad de volver, porque Israel no le permite. Y Estados Unidos pues le garantiza todo eso, pero Israel le ha robado el agua, Israel le ha ocupado sus tierras, pero no solo a Palestina. El caso de Siria, que le tiene una parte ocupada, que es la altura del Golán, y eso pasa con otros países, porque tiene como esa visión de imperio. Israel ahora acaba de aprobar una ley donde solo tienen derecho a decidir la soberanía del país los que son hebreos. Eso es bárbaro, porque es discriminatorio. Israel no solo está compuesta por en este caso gente de ese territorio, sino también de árabes, el caso de los rusos también. Entonces eso ha creado también un nivel de disgusto y de condena a nivel internacional por esta visión sionista, hitleriana, de ver la política en contra de otro. Y hoy estamos reclamando solidaridad con el pueblo palestino contra la acción bestial, y el pueblo dominicano, no digo el pueblo, sí, ellos han logrado un nivel de dando cosas y llevando profesionales a Israel. Ellos tienen un nivel de aceptación importante con los gobiernos, con los políticos tradicionales en el país, pero son un estado criminal la actitud de Israel. Eso es sencillamente terrible, lo que ocurre en Palestina, lo que hace Israel con el auspicio, el respaldo de Estados Unidos, que le entrega 15 millones de dólares cada día para armamentos y municiones. Así es. Para ese ejército. Es un ejército de agresión. Pero son de las cosas de este mundo de Dios, y no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El imperio un día tendrá que caer. Otros imperios mucho más grandes, mucho más fuertes, también cayeron. La crisis económica y moral de Estados Unidos es tan grande que un día, no muy lejano, tendrá que caer. Y entonces lo que hace esa clase gobernante norteamericana, lamentablemente al final, la pagará su pueblo. Un pueblo noble y trabajador, el pueblo norteamericano. Así es. Que no es corresponsable de lo que hace ese complejo militar industrial de Estados Unidos, porque es un grupo, es una clase poderosa la que dirige aquello.
ese clan industrial, militar y petrolero, el que dirige esa política, una política criminal, fascista. Pero bueno, otro tema, José Ismael, de Estados Unidos, con el tema de los migrantes, cómo han estado deportando a lo que ellos llaman ilegales, que pueden ser indocumentados, padres de familia, y qué ha pasado con los hijos, con niños de 5, 7, 8 años, que incluso, que están presos muchos, miles, hay unos 1.800 niños detenidos, y lo han llevado esposado, lo han montado esposado en un bus, para llevarlo a un campo de concentración, porque no se puede llamar de otra manera, es un campo de concentración. De los 1.820 considerados elegibles para reunificación, 1.420 fueron reunidos en instalaciones de la policía migratoria con sus padres, que en su mayoría obtuvieron después la libertad condicional. Algunos de ellos salieron con tobilleras electrónicas. Otros 378 fueron liberados en otras circunstancias. Por ahí vimos imágenes, la tengo por ahí, la ando buscando, porque ahora se me extravió, de niños esposados en Estados Unidos. La sociedad paradigma de los derechos humanos. Aquel gobierno norteamericano que le requiere a los otros que cumplan con los derechos humanos y son capaces de condenar, de señalar con el dedo índice a otros pueblos porque son supuestos o realmente violadores de derechos humanos. En algunos países ellos inventan hechos, cifras, datos, situaciones para acusarlos de violadores de derechos humanos. Pero los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo son los propios norteamericanos. Es el propio gobierno norteamericano con su ejército, que es de hecho un ejército criminal. Y llevan a jóvenes norteamericanos y a muchos ciudadanos de aquel país de origen hispano, de origen latino o de otras latitudes, que residen allí porque sus padres lo llevaron jóvenes o porque nacieron allí, hijos de inmigrantes, lo llevan al ejército y lo hacen cometer crímenes, porque lo van formando para eso. Pero más que eso, ellos tratan de garantizarle a esos que cometen los crímenes inmunidad, es decir, que no sean, no pueden ser, pueden ser acusados, pero no judicializados en el país donde ellos cometen, el caso de Colombia, el caso del Perú, aquí mismo, nosotros que recibimos lo que fue la presencia de los norteamericanos en el Medio Oriente, señores, no se le puede tocar, no importa el crimen que cometan los norteamericanos donde estén. Supuestamente el Estado norteamericano debe, la justicia norteamericana y militar es la que trata los casos de ellos. Así no, nuestros gobiernos se hacen cómplices. El problema de la dependencia es muy serio, pero eso no es un problema de Donald Trump. La derecha ha llegado con fuerza a imponer esta visión racial, pero el caso de Obama, señores, Obama deportó 2.800.000 latinoamericanos. Ahí estuvimos nosotros y eso se mantiene callado, más que Donald Trump, indiscutiblemente, mucho más. Y además las agresiones que cometieron contra nuestros pueblos fue enorme. Y ver esta situación es triste, porque ellos no han firmado los acuerdos de los derechos humanos, pero tienen una agencia que sí califica a los países que lo cumplen o no lo cumplen, según ellos, porque lo usan como un recurso también político para chantajear, para desmeritar otros gobiernos que son suyos. Eso forma parte de sus políticas, como es el tema ahora de la democracia, entre comillas, como es el tema de los derechos humanos, esto que estamos diciendo, y el problema también contra la corrupción. Ustedes no lo pueden ver aquí en República Dominicana, como los Estados Unidos están presionando a sus aliados, sus gobiernos, presionándolo en el tema de la corrupción. Y lo usan como un recurso de chantaje también, porque si fuera serio eso, uno apoyara esa actitud. Pero ellos son una sociedad también súper corrupta. Ahí están los ejemplos peores de cómo se maneja la política. Y entonces este tema de los derechos humanos es de mucha tristeza ver cómo pasan
situaciones difíciles. Ahí está de una niña que fue violada en uno de esos espacios de concentración que tiene Estados Unidos, donde ha agrupado a los jóvenes, porque hay niñas de 15 y así jóvenes de edades similares que están detenidos. No es que es retenido, no es detenido, para no permitir este tipo de reencuentro y separación de las familias que llegan a los Estados Unidos. Ellos nos vendieron el famoso sueño americano. Ahora nos han descompuesto nuestros países, con la droga, con la guerra. Entonces la gente se dice, si allá está el sueño americano, vamos para allá. Pero nos han cerrado las puertas. Y esto es serio. Esperamos, ¿verdad?, que esta situación de Estados Unidos con relación a los derechos humanos, los medios de comunicación, todo lo que estemos, los evidenciemos, los denunciemos como violadores de los derechos humanos, porque lo que le está pasando a los centroamericanos hoy, a los mexicanos, nos pasa a nosotros también. Ahí tengo una imagen que quiero que el señor director me la ponga en pantalla, por favor, para que veamos el drama de ciudadanos, de seres humanos, de niños en Estados Unidos, cómo lo llevan esposado. Esos son niños entre 7 y 9 años. Vea la imagen ahí, el sheriff. San Diego, Estados Unidos, con más de 1.800 niños migrantes entregados a sus padres, un juez estadounidense dio ayer por completado, entre comillas, el proceso de reunificación que ordenó al gobierno del presidente Donald Trump y puso su atención en encontrar a los 400 padres deportados sin sus hijos. Dana Sabrat, juez de una corte federal de San Diego, indicó que el gobierno merece un gran reconocimiento por cumplir la orden antes del plazo que terminó el jueves. El gobierno no solo puede reunificar familias bajo su control, sin embargo insistió que el foco ahora son los padres deportados sin sus niños. Hay 20 menores en custodia restantes que entraron a Estados Unidos sin un adulto. Centenares de familias seguían separadas ayer, un día después de que se venció el plazo ordenado por un tribunal. Abogados y activistas criticaron duramente al gobierno por crear un enredo burocrático y legal que dificulta la reunión de la familia. No hay duda de que puede haber familias separadas de manera permanente a causa de esta política, dijo Michelle Branet, directora de los derechos del inmigrante en Estados Unidos. Es una imagen grotesca, inhumana, simplemente brutal. Esos niños esposados, porque son hijos de migrantes, sin documentación legal, parece, en Estados Unidos. Es una situación bárbara. ¿Qué moral tiene Estados Unidos para pedirle a un tercer país que respete los derechos humanos? No estamos diciendo con esto que en un tercer país, llámese República Dominicana, Cuba, Francia, Inglaterra, o el que sea, o Venezuela, o Colombia, o Bolivia, o El Salvador, violen los derechos de los seres humanos. No, no se trata de eso. De lo que se trata es que para poder exigir una política determinada, un Estado, un gobierno debe tener moral. Quien no tiene moral para reclamar, no tiene por qué estar reclamando. Hay que ser ejemplo primero de respeto a los derechos humanos para poder reclamar a otros que respeten esos mismos derechos. Es lo que decía Montesino al gobierno colonial español, a la corona española. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho quieren exigirle a los aborígenes, dueños de estos territorios? Hay que tener moral en la vida, don José Ismael, para poder reclamar. Pero Donald Trump dijo, está en la prensa ahora, que va a cerrar el gobierno porque los demócratas no quieren apoyar la ley de inmigración que él está planteando. Esa es una de las barbaridades, barrabasadas que ha dicho este señor. Así que va a cerrar el gobierno, está en los medios. Porque es un grupo que se ha apropiado, que está dirigiendo no solo en Estados Unidos, en el mundo. Esos grupos conservadores que tienen esa visión y han creado también en nosotros, en nuestros países, con el modelo del neoliberalismo,
han empobrecido a los pueblos, entonces le han echado la culpa a los migrantes. Son capaces de los problemas estos que se dan sociales, indiscutiblemente, cuando llegan otros grupos importantes. Señores, pero hay una cosa que nosotros tenemos que prestar atención. En Estados Unidos es una sociedad que el 60 y tanto % está compuesta por blancos. Esos blancos que votaron por Trump, ¿no? Pero ellos están seriamente preocupados por la seguridad nacional. Ellos saben que dentro de 20 años o más, grupos de inmigrantes, como es el caso de los mexicanos, serán una cuota tan importante para decidir en la política norteamericana. Es un problema de seguridad nacional que hay que verlo. Como nosotros también en República Dominicana vivimos preocupados de la presencia de hermanos haitianos, fundamentalmente, porque ese es el tema de la seguridad nacional. Si ustedes ven los analistas, así es que lo han visto, la seguridad nacional en nuestro país está amenazada por la presencia de grupos fundamentalmente haitianos. En el caso de Estados Unidos son los mexicanos y los latinos, que seremos los grupos más importantes, pero allí le permiten a los grupos minoritarios participar en la política, pero en República Dominicana no, fundamentalmente a los haitianos. Pero es una situación triste que se da en Estados Unidos, y esa práctica de amenazar con cerrar el gobierno, habla de no restaurar el presupuesto, de no entregar el presupuesto a las instituciones en función de que se le apruebe esta ley a Donald Trump, es bárbara, y eso dice mucho de la sociedad norteamericana. Bueno, el tiempo pasa, pesa y aplasta, don José Ismael. Está buena se esa. nos fue. Así es que gracias por estar con nosotros en este día, en esta entrega, viendo en un primer momento temas nacionales y finalmente temas de carácter internacional, que es, digamos, que es su fuerte. Mañana usted tiene el compromiso con nosotros de estar acá de nuevo para explorar lo que pasa en América Latina y en el mundo sobre la política. Para ustedes muchas bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.